¿Qué fue eso tan importante que sucedió el 16 de agosto que ese día no se trabaja? Como dominicana, como dominicano, ¿qué necesitas entender de lo que fue la restauración y por qué es relevante para la realidad actual? Eso y más lo veremos en este episodio de tu podcast Política pa'l Pueblo. La restauración, ese evento histórico que conmemoramos cada 16 de agosto y que es fundamental para entender la nación dominicana que somos hoy. De eso vamos a hablar hoy en Política para el Pueblo. Te doy la bienvenida oficial a tu podcast, el podcast de la Escuela Política, donde te hablamos de lo que no te hablaron de la escuela, aunque probablemente te hablaron de la restauración, pero no como te vamos a hablar aquí. Porque hoy, además, para hablarte de este momento histórico, tenemos una persona brillante. Ella es historiadora, educadora, tiene un nombre muy alegórico a esa profesión y está actualmente realizando su doctorado en la Universidad de Princeton, precisamente sobre historia dominicana. Yo te digo, Nanis, que nosotros traemos gente muy dura para este podcast. Estamos fino. Yo ustedes y me suscribo. Recuerden que pueden suscribirse y ver este episodio completito en el Patreon. Así que busquen el link ahí abajo, compartan y comenten. Y con ustedes, señores, bienvenida a Política para el Pueblo, Quisqueya Lora. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Igualmente para nosotras, Quisqueya, muy feliz de tenerte. Sabemos que este es un tema que te apasiona. Y nos interesa muchísimo conocer tu perspectiva sobre la restauración. Como siempre, vamos a empezar con una frase que tú nos has recomendado y que la va a leer Laura Nanita. Adelante, la frase del día. Esa soy yo, muy bien. La frase del día. Dominicanos, los días llegaron ya en que la España, única nación que se obstina en conservar esclavos, debe perder sus colonias en las Antillas. La América debe pertenecerse a sí misma. Ramón Matías Mella. Esa frase es como ¿cómo se llama? Es una proclama, es parte de un grito de guerra en el momento de la restauración. Así es un anuncio que además justifica la lucha de los dominicanos contra España, pero al mismo tiempo conecta a la República Dominicana con el Caribe y quizá incluso con el continente. Es una declaración de lucha contra el colonialismo. Ok, entonces, excelente, porque quizá deberíamos empezar precisamente creando el contexto histórico en el que ocurre la restauración. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenemos que entender para conocer este momento de la restauración? Bueno, hay varias cosas, pero lo que tiene que ver con República Dominicana, lo que tenemos que entender es que la independencia nacional que se produce en 1844 se produce de la mano de unos sectores que no lo tienen claro. Si esa república debe seguir siendo independiente, debe ser soberana. Desde un principio están gestionando todo tipo de acuerdos, sienten que necesitan esa validación y hacen todas las gestiones del mundo para conseguirlo y finalmente lo logran en 1861, que es que España suma de vuelta. España, que ya es una monarquía constitucional, está también bajo amenaza porque de todo su enorme imperio americano solo le queda Cuba y Puerto Rico. Toda América se ha hecho independiente y Estados Unidos está creciendo como un poder significativo, influyente. Ya Estados Unidos dijo aquello de América para los americanos, la doctrina Monroe y todo eso. Entonces España está tratando de relanzar su condición de imperio. Y por lo tanto, esa oferta que le están haciendo sectores dominicanos, pues le parece muy interesante y muy atractiva porque volvería a tener prácticamente el control de las Antillas Mayores. Nosotros hicimos un episodio sobre el momento de la independencia de 1844 o la separación, porque parte del argumento de Pablo Mella en ese momento fue que precisamente no todos los que participan en esa gesta tenían clara esa vocación de independencia. Entonces, y tú lo mencionas un poco, de que hubo grupos que desde el 1844 tenían ese interés de volver a hacernos partes de otra potencia, ¿no? Sí. Había dudas de la capacidad o, de todas formas, el proyecto nacional se construye y hace falta un Estado que lo construya.
Es decir, no es porque tú lo anuncias, todo el mundo lo abraza. Y si lo abraza, ¿qué se contiene ahí? Cuando tú dices República Dominicana, ¿qué es eso? Bueno, pues eso significaba cosas diferentes para muchas personas. Y hay un sector que tiene que imponerse sobre otros o sobre muchos otros. Y por lo tanto, los sectores que están convencidos que con una visión de herencia colonial, de las debilidades intrínsecas del pueblo dominicano y que miran hacia las grandes potencias, Occidente, hacia el norte, porque también con Estados Unidos se hicieron gestiones, pues entienden que eso es lo deseable y por lo tanto no ven una contradicción. No ven una contradicción en que la República Dominicana termine como formando parte de lo que ellos entienden que es más avanzado, que es más deseable, más civilizado. Que es la metrópoli En europea. este caso fue España, pero yo pienso que muchos de esos sectores se hubieran abrazado a cualquier metrópoli que hubiera. Las primeras gestiones las hacen con Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos no estaba en eso en ese momento, pero si Francia también le hubiera parecido, pues también la hubieran tomado como tal. Me surgen dos preguntas. Uno, en la frase inicial, los días llegaron en que la España, única nación que se obstina en conservar esclavos, debe perder sus colonias en las Antillas, dice Ramón Matías Mella. El tema de hacer referencia a eso, a que era una nación que mantenía la esclavitud, me llama la atención porque en el episodio sobre 1844 con Pablo Mella, él hacía énfasis en que dentro de los grupos que lucharon en 1844, no todos compartían la idea de mantener la abolición de la esclavitud que había hecho Boyer en la ocupación haitiana. Entonces, ¿esa discusión seguía vigente o ya al momento de la restauración había un consenso en no establecer la esclavitud como plantea Mella? Bueno, entonces, la esclavitud es fundamental en todo este tema. Ya en el 44, los grupos que están saben que el tema de esclavitud es sensible y que ellos no pueden tocar esa tecla. Esas élites que son racistas, que lamentan incluso la abolición porque pierden recursos, porque entienden que es un modelo que puede servir para desarrollar y poner a trabajar a toda esta gente que son unos vagos y que no trabajan. Esos sectores tienen claro que no la pueden restablecer, porque eso significaría la pérdida. Lo tienen claro porque en el 21, con la independencia efímera, un elemento fundamental de la debilidad de Núñez de Cáceres fue que no abolió la esclavitud. Lo tienen claro porque al otro día de la independencia nacional hubo una rebelión de sectores que pensaban que esos grupos, que tradicionalmente habían sido esclavistas, y en el 61, cuando los dominicanos negocian en España, eso está en primera, oye, no se puede restablecer la esclavitud en República Dominicana. Lo que no significa que fuera gente de que liberales, que creen en los derechos, que creen en la igualdad racial y para nada, pero era necesario para sobrevivir, para que sobreviviera. Y de hecho, una de las cosas que poco se destaca de la restauración es que una de las razones fundamentales por la que la restauración tiene la connotación masiva popular que tiene es porque los dominicanos tienen miedo al restablecimiento de la esclavitud por España, que tiene total sentido porque España era, como muy bien dijo Mella, una potencia esclavista, una monarquía esclavista que tiene esclavos a ambos lados de la República Dominicana, esclavo en Cuba y esclavo en Puerto Rico. Además, en Puerto Rico y en Cuba todavía estaba la esclavitud. Claro que sí. Y además claro la esclavitud sí. colonial, como colonia de España. Eso se va a resolver después. Eso se va a resolver. En el resto de América, no. Empiezan ya ha habido aboliciones. Lo que pasa es que en el resto de América las aboliciones son negociadas. Son de transición. Por ejemplo, empiezan con libertad de vientre. ¿Qué significa eso? Que la esclava embarazada, sus hijos son libres. Oh, nice. Y cuando declaran la abolición, en algunos lugares hay un plazo. Como que los esclavos no pueden dejar a sus amos en los próximos 10 años. Y por lo tanto, en América la esclavitud está muriendo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, pero porque si fueron como por etapa, como gradualmente dejando atrás la esclavitud, ¿qué de diferente tienen ellos con nosotros? Que nosotros teníamos esclavitud 100%. No, vamos a ver. Entonces,
La diferencia... No, porque ya en ese Ya momento que se había nosotros no abolido. teníamos En el esclavos. 22, con la entrada de Boyer, se abole y no hay transición. Es de que se fue ya. Y no hay indemnización y usted perdió, si usted tenía esclavo ya. Te cortamos la relación, amo Amo esclavo. esclavo, formalmente se termina, y legalmente, y una serie de cosas. En ese sentido, en la parte española de la isla fue más radical el asunto, porque incluso era una legislación que no tenía ningún elemento racial de diferenciación en ese sentido. Es decir, como en todas las legislaciones de América, en las que hay elementos raciales y sociales de diferenciación que se heredan del periodo colonial, que aquí, en ese sentido, el periodo haitiano es moderno, porque tiene la inspiración francesa y tiene una legislación bastante moderna en cuanto a eso. Inspirada en los ideales de la ilustración. De la los ilustración pensadores. y los derechos humanos. Y ese Por lo tipo menos a nivel de cosas. papel. En el papel, claro. Entonces, una pregunta. Si ya esas élites que nos anexan a España, encabezadas por Santana, ¿verdad? Por Pedro Santana, que era presidente, si ya ellos no podían restablecer la esclavitud, no necesariamente porque no quisieran, sino porque ya no tenía la legitimidad, había un rechazo. ¿Qué ganaban ellos con anexarnos a España? O sea, ¿de dónde viene esa motivación? Entiendo que somos el único país de América que hace una cosa así, ¿no? Que después de haberse independizado de la metrópoli, regresa de motus propio, impulsada por un sector de la élite local. ¿O hay otro caso? ¿Y por qué lo hacen? Creo que en América sí, sería el único caso. No sé si hay en México algo, que no me acuerdo. Pero en el caso de Santana y de su grupo, porque es que Santana es el rostro visible, pero Santana está rodeado de unos guruses, de unos pensadores, un José María Caminero, un Bobadilla, que son gente dentro de lo que cabe como ilustrados, que están convencidos de que primero es un paso necesario, que les va a convenir, porque lo va a colocar a ellos, que son la élite gobernante dirigente, en una situación ventajosa. Se negocian una serie de cosas con relación a los puestos que van a tener, con relación a ciertos beneficios. Uno puede decir que va por ahí, pero yo pienso que es un profundo convencimiento de la superioridad. Ya. Sí, de la metrópolis. Y del eurocentrismo en las cabezas. El sentido del progreso. Claro. De la civilización. Claro, claro. O sea, si ellos están más desarrollados que nosotros nos juntamos con ellos, pues nos vamos a desarrollar igual que ellos. Pero hay que decir que esos 17 años desde la independencia fueron años de estabilidad, no, de incertidumbres. Es verdad que Haití estuvo sistemáticamente tratando de recuperar la parte este, por lo menos hasta el 58, que es como la última, 1858, que es la última como invasión haitiana, es decir, unos años antes. Está eso es uno de los argumentos que se usa. Necesitamos protección de los haitianos para convencer y para justificar estas negociaciones. Y hay, claro, incertidumbres y crisis internas políticas de desplazamiento. Ya, por ejemplo, Santana está en contradicción con Buenaventura Báez, que ha sido presidente y que tiene mucha gente a su alrededor. Entonces yo pienso que para asegurar el poder y los intereses de esos sectores, la anexión parecía un paso inteligente. Este comentario lo debería hacer Anita, pero eso como literal, ese término que uno dice de vendepatria. O sea, si esto me va a beneficiar a mí, pues yo voy a vender, ¿sí o no? Sí, como la gente que se cambian de equipo de pelota. De que este está ganando, pues me cambio para este. Pero bueno, hablamos ya como que hemos hecho énfasis en el contexto, en qué lleva la anexión, pero entonces vamos a hablar de lo que debería ser lo más relevante. ¿Quiénes entonces se oponen a este proceso de anexión y cómo se articulan para enfrentar esa situación y qué pasa ahí?